Y ya lo decíamos antes de ir a la pausa, está con nosotros Danilo Dárdano, el expresidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, con quien vamos a hablar precisamente de este sector tan relevante para nuestro país como es la industria nacional. Buenos días, bienvenido, Buenos días, Danilo. un gusto estar aquí y un saludo para toda la audiencia. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a arrancar haciendo un poquito de balance, ¿verdad? Cómo estuvo el año pasado, 2024. Estamos además en un cierre de gestión de gobierno. Arranca un nuevo gobierno a partir del 1 de marzo. Y hay una serie de propuestas que ustedes han hecho también. También por su parte las cámaras empresariales han hecho propuestas de cara a eso, a la nueva gestión del gobierno. Pero empecemos por una evaluación. 2024 y sobre todo hoy, si tuviéramos que sacar una foto, ¿cómo está el sector industrial del país? Bien, el sector industrial está muy complicado, ya venía, no es en este gobierno, ya venía con algunos problemas, pero en el último tiempo realmente ha sido acuciante, se nos ha cerrado continuación de cierre de fábricas, reestructuras, algunas sin negociación. La verdad que muy preocupados, tenemos esperanza y cifradas expectativas en el próximo gobierno, hemos hecho algunos contactos extraoficiales, pero realmente si el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno electo no comenzamos a trabajar en conjunto, realmente peligra la continuidad industrial del país. ¿Qué industrias, perdón, no qué sectores, qué industrias en particular son las que están más complicadas al momento y en qué sentido? ¿En el sentido laboral, en el sentido productivo, tecnología, adaptación a los cambios? Es multicausal. Tenemos de baja inversión tecnológica, tenemos algunos sectores con problemas de relaciones laborales, tenemos problemas de competitividad. Ahora estaba observando cuando ustedes colocaban el precio del dólar, que está aumentando, eso ayuda a la industria nacional, a la producción nacional es beneficioso. Hay que buscar un equilibrio porque si se dispara mucho levanta la inflación, etcétera, pero un dólar un poco más apreciado de lo que venía estando en los últimos tiempos ayuda al sector productivo. Pero realmente lo que nosotros planteamos en la primera instancia es tener un diálogo, algo similar acá que somos 3 personas. Bueno, alguien que represente al sector empresarial, los trabajadores industriales y el gobierno, con sus diferentes ministerios. Inclusive diría también sumar a los intendentes, al Congreso, porque nosotros planteamos también que haya un desarrollo industrial equilibrado en el territorio. Ustedes saben, si recorren el país, que hay otro lugar, muy diferente los índices que hay del Río Negro hacia el norte que hacia abajo. Entonces, precisamos mejorar lo que es la ley de inversiones, una cantidad de cuestiones que hay que discutirlas colectivamente y en ese ámbito armar el plan. A tu consulta, ¿qué industria, qué sectores son viables? Yo creo que primero es sentarse en esa mesa. El diagnóstico está claro, hay mucho diagnóstico en Uruguay. ¿Cuál es la discusión y cuál podría ser la diferencia? El qué hacer. ¿Cuáles sectores vamos a promocionar? ¿Cuáles van a ser los tractores que levanten a todo el sector, a todo el Uruguay? Yo tengo acá un documento que no es de nuestra confederación, es de la ONU, de la ONUDI, que habla que es fundamental el desarrollo industrial para mejorar y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, estamos hablando de la ONU. Entonces, realmente creemos que estamos bien orientados. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Precisamos al gobierno de turno y también precisamos al sector empresarial. Solos no podemos. ¿Por qué cierran las empresas? ¿Porque no cierran los números? ¿Porque quieren más ganancia? De todo un poco. ¿Sí? Hay empresas que seguramente, y ha pasado, que los números, su ganancia eran tan pocas que cerraron por falta de competitividad. Pasó en algún sector, por ejemplo, el sector automotriz. También cierran porque de repente es más fácil importar y vender productos que tener 20, 30 trabajadores, andar arriesgando más. Es más fácil, seguramente, para algunos. Y también hay otra cantidad de cuestiones. En Uruguay, ¿se ayuda al sector industrial a que sea viable? En el Ministerio de Relaciones Internacionales se está discutiendo, se está avanzando, ¿hay una complementariedad productiva en la región? Creemos que no. Entonces ahí vamos a jugar un papel, ya hubo una reunión de la... Cuando usted dice ayudar, bajar costos. En todos los sentidos. ¿Qué educación profesional es necesaria para la industria? Como no sabemos a qué industria vamos, ¿cómo vamos a preparar a la gente? Esas personas que quedan por el camino sin trabajo, ¿en qué se reinsertan? Cuando vos vas al INEFOP, lo hemos ido personalmente, son buenísimas las compañeras que están ahí, pero no tienen claro hacia dónde va el Uruguay. Ellos no lo vamos a seguir al INEFOP. Entonces, el INEFOP tiene que dar una mano, pero precisamos tener claro hacia dónde va el Uruguay. ¿Dónde se va a insertar? Y en la visión que ustedes tienen, ¿hacia dónde va el Uruguay? Bueno, hoy te diría que no tenemos claro a dónde vamos, porque las fábricas siguen cerrando,
los sectores se van debilitando, se siguen impulsando TLC que no sabemos el detalle fino. Para nosotros, por ejemplo, lo que sucede con el TLC famoso con Europa, que dista mucho todavía de ser firmado realmente y concretado, va a perjudicar especialmente al sector industrial, ni que hablar con otros sectores, con otros países, perdón. Entonces, hay que sentarse en una mesa y discutir un programa de desarrollo productivo nacional con todos los actores. Tenemos expectativa, como decíamos hace un rato, que este gobierno llame a los sectores sociales y entre todos, tiene que ser el primer año, esto es urgente para nosotros, si no van a seguir cerrando fábricas y no hay países serios en el mundo, lo que nosotros llamamos primer mundo, ¿no? Todos tienen una industria. Seguramente alguien va a responder de la audiencia, sí, hay menor porcentaje en el PBI de los países de primer mundo que ha bajado el porcentaje industrial, pero pónganle 20%, 30%, China en el 40%, nosotros andamos alrededor del 10% del PBI, es muy poco, tendríamos que estar por lo menos en el 20%. Eso es lo que aspiramos nosotros a mediano plazo. Sí, está claro que el desarrollo industrial en un país es fundamental, ¿verdad? Para generar valor en los componentes de materia prima y demás, que es lo que al fin y al cabo nos puede permitir también una ampliación a nivel internacional. Las cámaras industriales los tuvimos aquí unas semanas atrás, nos comentaban de un documento que habían armado, que habían presentado a los distintos candidatos, creo que era en aquel momento. Ustedes, por su parte, también tienen este documento que han estado trabajando. ¿Qué puntos hay en común y en dónde les parece que puede haber mayores diferencias a la hora de lograr esos diálogos y esas puestas en común, que como bien dices tú, sería la que nos puede ayudar a ir todos para el mismo lado? Bien, nosotros siempre mencionamos una figura, una unidad contradictoria. ¿Dónde tenemos la contradicción? Especialmente cuando vamos a discutir salario y condiciones de trabajo. Ahí tenemos diferencia porque los trabajadores queremos tener mejores condiciones de salario y una cantidad de cuestiones. Desde la reducción horaria pasando por una cantidad de objetivos. Ahora, ¿dónde tenemos la unidad o deberíamos tener la unidad? Es en defensa del trabajo, de la mano de obra, que haya más inversión en industria y cómo nos colocamos, cómo insertamos los sectores industriales en las cadenas de valor, por lo menos regionales. Ahí deberíamos tener puntos de encuentro, por ejemplo, las compras públicas, en la ley de inversiones que se mejore. Hablemos un poquito del detalle, compras públicas, transparencia sí, piden ustedes sí, en las compras públicas, pero además componente nacional. Bien, ¿a qué referimos con transparencia? Porque no es que nosotros estamos reivindicando que se compre en Uruguay a cualquier precio y a cualquier condición. Ahí nos referimos, por ejemplo, que se sepa la estructura de costos, porque si vamos a tener una ventaja, entre comillas, sobre empresas extranjeras, estaría bueno tener los números arriba de la mesa. Porque si no podríamos caer en el error de que la sociedad, que somos todos, y el Estado lo bancamos a la sociedad, termine pagando costos elevadísimos, que muchas veces es la crítica que se nos hace al sector industrial. Entonces, blanqueemos los números, tengamos un compromiso y peleemos para que la compra pública en general se utilice para desarrollo. Para nosotros las empresas públicas, ANCAP, UTE, Antel, deberían ser las locomotoras también del desarrollo y la innovación tecnológica. Reitero, no a cualquier precio, armando todo un plan que a mediano plazo implique que seamos más competitivos, que el Estado no pague más. Y hay, por ejemplo, en UTE hay cuestiones, ejemplos que pueden ser, como llamamos nosotros, segunda vuelta, donde cuando una empresa uruguaya pierde con una extranjera, se le da la posibilidad de que equipare el valor. Si equipara, se le compra directo lo mismo que a la empresa extranjera. O sea, si hay voluntad política, y creemos que este gobierno la va a tener, entre todos los actores podemos mejorar rápidamente. Bien, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, ¿ustedes dónde están posicionados? Porque es una discusión que se va a dar, pero hay muchas diferencias, ¿no? Sí. Nosotros, es muy grande, es un abanico muy grande. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, en este país no podríamos trabajar más de 44 horas de pique ya. ¿Cuál es la razón física, intelectual o como le quieramos llamar, de que en el sector de servicios o en el comercio, que hay menos desgaste físico que en muchas industrias, se trabaje 44 horas y 48 en la industria? Debería ser al revés, o por lo menos equiparar. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Nosotros vamos a ir a pelear en los consejos de salarios y ojalá logremos las 40 horas semanales sin pérdida salarial. Pero como mínimo debería haber una ley en Uruguay, y eso vamos también a hacer hincapié en el Parlamento, que lo máximo que se trabaje en Uruguay sean 44 horas semanales.
Ese es el objetivo de la Confederación. Máximo 44 y ustedes van Por las ley. 40, por ley. Y después en los consejos de salario, o sea, ese es el piso nuestro, ¿no? Lograr 44 por ley y después en cada rama... Ustedes están en se discute. 48 hoy. Hay de todo. Hay de todo. Tenemos de 40, 48, 46, 44, o sea, 45, hay de todo, es muy variado. Y ahí, antes que lo consulten, estamos dispuestos a discutir la productividad. Lo único que pedimos es que la información esté arriba de la mesa, porque de lo contrario está divino. Vos podés decir, mira, andamos mal y dame los números, porque lo que está claro es la estructura salarial. Ahora, la estructura de costo, que inclusive hay documentos de la Cámara de Industrias, promedio, el costo productivo industrial anda alrededor del 20%. 20% del resto son otras cuestiones, materia prima, alquileres, servicios, etc. 20%. No estamos hablando de que, si bien puede haber alguna excepción, no estamos hablando de que una reducción horaria hace fundir a la empresa. No, no es así. En general no es así. ¿Cuánto suele ser ese porcentaje en otro tipo de industrias? Porque sabemos que en el sector servicios la parte de costos operativos, o sea, de salarios, puede estar en el 70 y estaría dentro de lo normal. Pero en la industria, ¿cuál es ese número dentro de lo normal? ¿Cuál debería ser? El promedio es 20. O sea, que estamos dentro de promedios lógicos. ¿Qué pasa? Cuanto vos más innovación tecnológica y cuanto mejorás el aparato productivo, eso ayuda a que el costo baje, la cantidad de mano de obra baje. Por eso también nosotros, uno de los planteos nuestros, tener un fondo industrial. Eso te iba a preguntar, el fondo. Sí, ¿Cómo sería este fondo? porque tiene que ver con tu pregunta. ¿Fondo industrial para qué? Primero, ¿con qué? El 1% patronal, el 0,5% de las y los trabajadores. Con ese 1,5%, ¿1,5? números gruesos, deberíamos andar alrededor de 25 millones de dólares por año. Ese fondo debería ser, en nuestra opinión, estamos dispuestos a escuchar los planteos empresariales, es para elaborar propuestas, para discutir, para ayudar a desarrollar la industria nacional, tener números, por ejemplo, cuando vamos al Consejo de Salarios, que sean creíbles y respetados por ambas partes, por ejemplo, en qué situación está la industria, el sector, que cuando alguien diga esto es la realidad, sea una realidad compartida y no que nos empecemos a pelear si eso es cierto o es mentira, o si hay un bemol ahí. Y el otro es también solventar un apoyo social. Cuando una fábrica cierra o una reestructura, vas al seguro de desempleo. En ese instante lo que planteamos nosotros es que haya una cobertura de este fondo para solventar, tender a solventar el 100% de lo que uno gana estando trabajando. ¿Cuál es la contrapartida obligatoria? La formación profesional. ¿Cuál formación? No cualquiera, no es que vas tú y si te gusta, sin despreciar a nadie, la peluquería, vas a estudiar peluquería. No, deberías estudiar y formarte en la industria que va a venir. Aquellas personas que están en desempleo deberían ir y formarse durante esa etapa de desempleo para que tengan esa cobertura del 100. Digo, a ver si lo entendí bien. Especialmente aquellas compañeras y compañeros que van quedando por el camino Claro. cuando cierra una fábrica Sí o o una sí, estructura. reconvertirse de alguna forma desde lo profesional, eso se hace en algunos países y eso Sí. es obligatorio para mantener el seguro de Exactamente. desempleo. Eso sería fundamental, porque si no, hoy tenemos alrededor del 30% de trabajadores ex industriales, trabajadoras y trabajadores, en los servicios, limpiando autos en la calle, etcétera, etcétera, e incluso algunos han terminado presos por terminar de delinquir para poder sobrevivir. Entonces es una realidad importante que queremos cambiar. Y si no lo hacemos rápidamente, recordad algo, éramos 250.000 trabajadores, número redondo, cotizantes al BPS en el año 1988. Hoy andamos alrededor de 130, 140.000 cotizantes al BPS. Estamos en la mitad. Si le sumás los indirectos, porque la industria también da muchos puestos indirectos, alrededor de 2,5 cada trabajador industrial, formamos un colectivo importante que hay que pelear para que se mantenga y mejore sus condiciones, mejorando la industria, ¿no? Y que mejore el país. Bien. ¿Hay algún departamento en particular que tú consideres que ha tenido un apoyo, un desarrollo fuerte en el área industrial y algunos que todavía están en el camino de poder apoyar a la industria? Yo creo que ahí tiene que ver con lo que nosotros hablamos de las intendencias y de la ley de inversiones. No es que no haya nada, pero el inversor mira la zona metropolitana y se queda acá. Se queda. Tenés el aeropuerto, el puerto, los servicios. Entonces hay que ayudar el país, la sociedad, a que haya más industria en el norte del país, en el litoral, en el lado oeste, o sea, 33, Melo, Tacuarembó, Rivera, Artigas. No es que no se haya hecho nada, pero falta. Generalmente las empresas se quedan acá.
Y, por ejemplo, Y tenemos sí, es un tema de costos también, ¿no? Claro. Costos, mano de obra. Exactamente, pero que cambia la industria. Por ejemplo, nosotros tenemos fábricas en Colonia que trabajan alrededor de 900 personas. A eso hay que cuidarlo, Yasaki, Claro. Colonia, ¿no? Hay otras fábricas en el interior que tienen 100, 200 trabajadores, eso es fundamental. Pero es fundamental también aquella fábrica que tiene 10 personas en un pueblito de 5.000 personas. O sea, es fundamental. Se siente cuando una fábrica cierra en cualquier país, en cualquier lugar, perdón. Pero en el interior más todavía porque es más difícil que vuelva otra. Entonces, debemos ayudarnos entre todos para mantener lo que tenemos y a su vez trabajar como país, como sociedad, para tener un desarrollo, un país de primera a nivel industrial, y eso va a ayudar a tener un país de primera en general, ¿no? Bien, Danilo, dijiste que todavía no tuvieron con las nuevas autoridades un contacto directo, pero sí bueno, comunicaciones informales. Exacto. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? ¿Que cuando asuma el nuevo gobierno los convoque? Sí, nosotros uno de los objetivos que tenemos, y lo planteamos a todos los precandidatos que hubieron, menos a los del Partido Nacional, porque bueno, no quisieron reunirse con nosotros, pero sí al resto de los partidos. Y en esa línea lo que vamos a hacer ahora, ya hicimos algunos contactos extraoficiales, es plantear lo que tenemos nosotros acá resuelto, las 12 medidas que planteamos, y la voluntad de la Confederación en el marco de lo que resolvió el PIT-CNT en el primero, no el 1 de mayo, sino que el 1 de mayo lo colocó a nivel público, de tener un ámbito de desarrollo productivo industrial con los actores sociales, que en este año, el 2025, concrete ese plan. Sin plan no vamos a ir a ningún lado, vamos a seguir como hasta ahora, que cuando cierra una fábrica, lo único que se logra a veces, no siempre, es tener un seguro paro especial para gente que queda por el camino. Pero más nada, nosotros no queremos eso. No queremos ir al seguro de desempleo, no queremos planes, en el sentido despectivo como se utiliza, por ejemplo, en Argentina, los famosos planeros. Queremos tener trabajo digno porque el trabajo dignifica y por lo tanto reivindicando más y mejor trabajo. Quedó clarísimo. Danilo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, la volveremos a seguir en cualquier momento, ojalá que con noticias un poquitito más alentadoras. Ojalá, tenemos expectativa y vamos a trabajar en conjunto con el resto y seguramente tengamos novedades positivas en el futuro cercano. Muchas Esperemos gracias. que así sea. Un saludo ¿Vamos para con todos. Virna?